amigos, amigas de Economía Social, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa en el canal del maestro Julio Hernández, que esperemos que se encuentre ya totalmente restablecido. Nos hace mucha falta la visión y el análisis de Astillero. Yo soy Claudia Villegas y me da muchísimo gusto recibirlos. Hoy vamos a tratar un tema que a mí me interesa mucho porque creo que es el epicentro de muchos problemas. Se trata de una industria que vale miles de millones de dólares y que México busca recibir una compensación de al menos 10,000 millones de dólares por los daños y perjuicios que hemos recibido por parte de las grandes armerías. No solamente, amigos y amigas, estamos hablando de los fabricantes de armas, sino también de municiones. Déjenme darle un poquito de contexto este 18 de febrero, cuando estamos pues a 2 semanas, un poco más, de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos decida sobre la demanda que presentó el gobierno de México en 2021, cuando ante una corte federal de Boston, en Massachusetts, se presentó una demanda contra 8 fabricantes de armas estadounidenses. Se les acusaba de facilitar el tráfico ilícito de armamento hacia las organizaciones criminales que operan en el país. Y esto tiene mucho sentido ahora que el gobierno de Donald Trump ha declarado a las organizaciones criminales organizaciones terroristas. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen estas armerías? Lo que esperaríamos es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara procedente la demanda, pero el problema sería, y eso nos lo va a explicar nuestro invitado, vamos a hablar con Fabián Medina. México reclama esta compensación de 10,000 millones de dólares. Ya el secretario que está a cargo en Estados Unidos sobre este tema, pues ha dicho que México y Estados Unidos tienen mucho que hablar y creo que es un tema muy importante y del que vamos a estar platicando hoy. Quiero comentarles que en economía social nos interesa mucho el tema porque no solamente es una industria, sino también ha sido la palanca de negociación. Creo que el punto más importante que ha tocado la presidenta Claudia Sheinbaum, el señor Rubio, el secretario de Estado del gobierno de Trump, ha dicho que sí, que van a trabajar juntos, pero es importante lo que desde 2021 y después en enero de 2024, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, pues revive la demanda y es importante lo que diga la Suprema Corte de Justicia. También será importante ver qué tan independiente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Estados Unidos, el máximo tribunal, porque va a desechar o va a aceptar la demanda. Así es que quédense con nosotros porque también hablaremos de geopolítica. Vamos a hablar de este nacionalismo religioso de Donald Trump, que cuando él asegura fue salvado por Dios para hacer el cambio en Estados Unidos, imagínense. Pero bueno, amigos, gracias por estar aquí. Recuerden, con 200 likes nosotros podemos ampliar muchísimo el alcance. Claro que si son más, nos ayudan muchísimo. Quédense por favor aquí en Economía Social con esta entrevista que no tiene desperdicio. Vamos a platicar en unos segundos con Fabián Medina, abogado, diplomático, experto en seguridad nacional y hasta hace algunos años en la primera línea de negociación con Estados Unidos en materia de migración, en materia de la investigación por el ingreso de armas ilegales a nuestro país. Y quisimos platicar con él porque necesitamos una visión del enfoque estratégico, no solo comercial, sino también político. Así es que le damos la más cordial bienvenida al maestro Fabián Medina. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, Claudia, muy bien, encantado de estar con ustedes. Y nada más hacer una pequeña aclaración, no soy diplomático de carrera, trabajé en la Cancillería, fui el jefe de la oficina del canciller una temporada, y sí soy abogado y sí tengo estudios en seguridad nacional. Encantado de Muchas, platicar con ustedes con mucho gusto. digamos que trabajaste de manera muy cercana con la diplomacia, ¿no?
Sí, 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 absolutamente, absolutamente, eso sí. Muchas gracias, Fabián, y gracias por la corrección. Quisimos platicar contigo porque hemos estado como muy enfocados en todo lo que significa el tema comercial, en los aranceles, en la migración, pero hoy, esta semana, estamos observando cómo está cambiando el rumbo de los acontecimientos en Rusia, en Ucrania, en Europa. En Europa están contentos porque aunque los dejaron fuera de la mesa de negociación, el solo hecho de que la guerra tenga fin los está poniendo muy optimistas. Pero mientras tanto, México está concentrado en un tema comercial, pero no nos estamos preocupando de cómo cuando termine allá en Europa, ¿qué va a pasar? El Golfo de México no es solamente un tema nominativo, podría ser también un tema de seguridad nacional. Fabián, ¿tú cómo lo ves el tema? Sí, mira, efectivamente me parece que el gobierno de nuestro país no está sabiendo leer a Trump punto dos. Es el mismo personaje, pero no es el mismo contexto mundial ni internacional. Y México está, desde mi muy humilde perspectiva, leyendo por pedacitos a Donald Trump. Están leyendo el cambio de nomenclatura del Golfo de México, cuando el Golfo de México para los Estados Unidos es un tema de seguridad nacional energética. El Golfo de México está dividido prácticamente en dos partes casi iguales, en donde México tiene el 1% más que Estados Unidos, 46% Estados Unidos y México tiene el 47 punto y tantos, y un pedacito lo tiene Cuba. Sin embargo, igual lo mismo, el Golfo de México, la parte de Estados Unidos limita con 5 estados en la Unión Americana y en México, la parte de México, también limita con 5 estados de nuestro país. Curiosamente son los 5 estados más petroleros, tanto de Estados Unidos como de México. En Estados Unidos está Miami, está Texas, está Mississippi, y del lado de México está Campeche, está Tabasco, está Mérida. No más que aquí, ¿cuál es el fondo del asunto? Trump es un hombre petrolero. Trump es un hombre de negocios y ya se dio cuenta que la seguridad energética de su país y del mundo se está peleando. Estados Unidos ya secó los 5 yacimientos que hay en sus estados, en esos 5 estados que señalamos hace ratito, ya no tiene manera de extraer petróleo. Sin embargo, del lado de México y frente a las costas de Tabasco, Cantarell, etcétera, etcétera, hay yacimientos riquísimos en petróleo, pero en aguas profundas. México no tiene la capacidad para extraer petróleo de las zonas profundas. Y este contexto del Golfo de México también no solo es un tema de seguridad energética y nacional para los Estados Unidos. Esto también se enmarca en el tema de el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, ¿por qué la primer visita de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, fue al Canal de Panamá y no a México? Pues porque fue hacerse cargo de que los panameños le dieran nuevamente a los Estados Unidos el control y la administración del Canal de Panamá, por donde pasan las mercaderías prácticamente de una parte muy importante del mundo. Ahí ese sí es un tema de mercado, pero ese tema de mercado también se concita en el tema de la cosmovisión que tiene Trump y que desde hace un rato se viene barajeando en los círculos geopolíticos, de que el mundo, la hegemonía del mundo ya cambió. Ya no es un mundo unipolar. Los chinos, los rusos, son jugadores de primera línea en términos energéticos, en términos armamentísticos, en términos económicos y de petróleo. No olvidemos que Rusia es uno de los grandes productores y exportadores de petróleo a nivel mundial. Y tampoco esto hay que olvidar que se engloba en el tema de los BRICS y más en el tema de los BRICS Plus. Los BRICS iniciales, recordemos que eran 5. Los BRICS Plus, ya está ahí Arabia Saudita. Nada más en los BRICS, para tener una idea y dimensionar de lo que estamos hablando, en los BRICS se concentra el 50% de la población mundial y el 40% de la producción de petróleo a nivel mundial. Entonces,
El Golfo de México no es un tema de cambiarle el nombre, no es un tema de demandar a Google, es un tema de seguridad nacional en el que México debería tener una mayor atención para ver cómo tratar ese tema. No es con demandas como vamos a ganar el tema. Y esto también está dentro de la cosmovisión que tiene Donald Trump para el tema de la seguridad continental y de la seguridad en el mundo y que incide necesariamente por lo que pasó ayer en Riad, en Arabia Saudita. Arabia Saudita, que es miembro plus de los BRICS, que es uno de los grandes exportadores de petróleo y productores de petróleo del mundo, del mundo, del mundo. Aquí estamos jugando, estamos hablando de jugadores mundiales, de verdad. ¿Qué pasó también en la cumbre de seguridad en Múnich? Se discutió el tema de la participación de Estados Unidos con Rusia en Riad para la pacificación en Ucrania, y uno de los generales, al término de su conferencia, se puso a llorar. Europa está llorando el tema. Sí, sí, así como lo oye, se puso a llorar. O sea, literalmente salieron lágrimas de sus ojos, porque están viendo que están derrotados. Querían Europa vencer a los rusos con las sanciones económicas más grandes que se han visto en todos los tiempos. Ayer en Riad trascendió en algunos portales que Lavrov le dijo a Marco Rubio: nomás les queremos informar que sus empresas, con las sanciones que nos impusieron a partir del tema de la operación especial militar, así le llama él, en Ucrania, perdieron 300.000 millones de dólares. De dólares. Es cierto que la situación económica de Estados Unidos le preocupa mucho a Donald Trump y que él cree que los aranceles que, y las imposiciones de los mismos, el anuncio de la imposición de aranceles, mueven los tipos de cambio y eso hace que haya una ganancia cambiaria con los Estados Unidos. Eso es cierto, eso es cierto. Sin embargo, eso es digamos que es la entrada a la cosmovisión nueva de Trump, que es, en principio, reavivar su relación con Moscú. Incluso ya dijo Trump que fue un gran error sacar a Rusia del G7. Ya lo están invitando a que regrese al G7. ¿Pero por qué lo están invitando a que regrese al G7? Por los BRICS, porque ya vieron el tamaño, el peso de los BRICS. Hoy los BRICS tienen 30 solicitudes de países para ingresar, y hay analistas que en un poco de tono de sorna o de burla y en un poco de verdad dicen que Estados Unidos está pronto por entrar a los BRICS. Eso ya sería una cosa de locos, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno de México no está leyendo debidamente a Trump. Dos, reitero, es el mismo personaje, pero en un contexto geopolítico y financiero completamente distinto al que fue en su primer mandato. Y esto nos lleva al tema de la imposición de los aranceles como amago para que México haga cosas respecto del tema de las drogas sintéticas y en específico del fentanilo. La señora presidenta ha dicho: cambiemos fentanilo por armas. Pero aquí también, desafortunadamente, vemos que hay un discurso sin una narrativa de contenidos. Es decir, no sabemos qué decirle a los gringos para que paren el tráfico ilícito de armas. Ya se llegó hasta el extremo, desde mi punto de vista, de decir que van a ampliar la demanda que existe contra las compañías productoras de armas en Estados Unidos si Donald Trump nomina a los carteles de la droga de México como organizaciones terroristas. Me parece que eso es una ocurrencia, no se está pensando bien a bien que eso, pues, no se va a poder materializar. Entonces, Donald Trump, ¿qué está haciendo desde mi perspectiva? Utilizando el término de los aranceles. Tan es así que hace algunos minutos dijo que van los aranceles del 25% a los autos, y el tipo de cambio se ha movido un centavo. Ujú, Estaba en 20.25 y ahorita está en 20.26, baja a 20.24, sube a 20.27. Es decir, la sola nominación o el esbozamiento de que va a subir los aranceles ya no está resultando como un atractivo para que los mercados se disparen. Y
eso, por supuesto, todo el grupo de asesores de él, pues se van a percatar de ello y van a tener que hacer algo más que eso. Es decir, van a tener que hacer en los hechos una imposición de aranceles y se verá si eso causa la reacción que Donald Trump quiere. ¿Qué está pasando en Riyadh? Se reunieron los equipos del Kremlin y los equipos de Washington con miras a tener pláticas de acercamiento para resolver el tema en Ucrania. No está Zelensky, no está ni la Unión Europea o los países europeos ni la OTAN, por una razón muy sencilla. Así lo esgrimen los norteamericanos, no es una postura mía. Zelensky se le va a invitar cuando sea necesario, si es que es necesario. No podemos olvidar que Zelensky ya no es el presidente constitucional de Ucrania. Su periodo lectivo ya feneció. No es una opinión, es un hecho. Zelensky y la constitución de Ucrania no prevé una figura de excepción para que Zelensky esté como presidente de Ucrania. Número dos, Europa. Europa llevaba 3 años más que preocupado por la paz, viendo cómo crecían las bases de la OTAN en Europa para cercar a Putin. Hoy las bases de la OTAN, debemos de recordar cuando se fundó la OTAN, eran 9 bases militares. Hoy hay 32 bases militares rodeando como un cerco a Europa. No estoy justificando absolutamente nada. Estoy describiendo lo que está haciendo la OTAN. La OTAN está exigiendo que todos los 30 países miembros de la OTAN participen con el 2% de su Producto Interno Bruto para el armamento de la OTAN. Es decir, ahí hay un negocio. Están pidiendo que el incremento en la participación de los países miembros de la OTAN se vaya al 3% y hay voces que están hablando de hasta un 5% de incremento para la compra de armamento. ¿Eso de verdad es buscar una seguridad continental? A mí me parece que no. Eso es un llamamiento a la guerra. ¿Para qué te armas si no vas a ir a la guerra? Te armas cuando vas a la guerra. Y por el otro lado, Putin está diciendo, a ver, cualquier acuerdo de paz que firmemos con Ucrania pasa porque Ucrania no entre a la OTAN. Ya no podemos permitir que la OTAN se acerque más al Kremlin. Y hay una parte del territorio ucraniano que es algo así como del 20%, que son los oblats que le llaman allá, Zaporilla, Gerson, etcétera, etcétera, que van a ser los territorios en disputa. Es obvio que las fronteras del 2014 ya no van a regresar lo que eran. Ucrania ya no va a ser el país de 600,000 kilómetros cuadrados que era en esa parte de la Euroasia. Ya no lo va a poder ser. Hoy Rusia ocupa prácticamente el 20% del territorio ucraniano. ¿Por qué además es importante esa franja? Y ya está dentro de las conversaciones, se dice secretas con Washington, porque esas regiones contienen lo que se le ha dado en llamar las tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Son 17 minerales que se dan en esa parte curiosamente, de la frontera que está ocupada por Rusia con Ucrania y que Estados Unidos ya está reclamando el 50% a Rusia de esas tierras donde hay tierras raras y además esas tierras contienen prácticamente el 80% del carbón de Ucrania. Y aparte de las tierras raras, hay otras que se llaman las tierras negras. ¿Qué son las tierras negras? Las tierras negras están en una porción de tierra que también está ya ocupada por los rusos, que se llama Chernoste. Estas tierras negras ocupan 42 millones de hectáreas y se calcula por las personas que saben de eso, que esas tierras le pueden dar de comer a 500 millones de personas. Es decir, esa zona que está hoy ocupada por Rusia y que Zelensky estaría reclamando como
parte de la negociación para que la paz se diera en esa región y se le regresaran esas tierras a, mm, a Ucrania, a mí me parece que eso ya no va a pasar. Esas tierras ya se las están repartiendo, dividiendo o peleando en la mesa, en tanto Estados Unidos como Rusia. Llama la atención que no esté Europa, pues tal vez sí. La ministra de Exteriores de la OTAN hoy salió a decir que se estaba aprobando en la reunión que tuvieron ayer en el Palacio del Elíseo con Macron una ayuda sin precedentes de 700 millones de euros para Ucrania. Pero es que entonces eso es abonar a la guerra, eso no es abonar a la paz. Me parece que Europa tendría que tener un papel más proactivo en función de concretar una paz, no de seguir una guerra. Zelensky tal vez puede reclamar su presencia, está bien, pero los europeos no están haciendo una propuesta de paz, están haciendo una propuesta de guerra. Y en todo esto, pues evidentemente, eh, China, que es uno de los grandes jugadores de los que hablábamos hace un momento, en esta tripolaridad y en este nuevo orden mundial que se está ya generando y el del que Estados Unidos prácticamente o de manera tácita ya aceptó. Hoy China, el portavoz del gobierno chino, salió a decir que ellos están a favor de que siga habiendo pláticas en favor de la paz. No están hablando de la guerra, porque además China es el segundo ejército o tercer ejército mejor posicionado del mundo, es decir, ellos no quieren guerra, ellos tienen suficiente con lo que tienen allá en Taiwán y con Coreas, etcétera, etcétera, como para andarse metiendo hasta Europa. Pero además el tema de China es un tema comercial. China es el gran productor del mundo, el gran maquilador del mundo. Todo lo que esa fuerza de trabajo de más de 1.300 millones de chinos producen son las mercancías que se venden en todo el mundo. Su incursión ahora en la industria automotriz es notabilísima. En Sí, México han ocupado un porcentaje ya cercano al 20% de y en todos la los autos energía. y de la energía. En fin, China tiene otras cosas y por cierto está muy a gusto en que Estados Unidos hable ya del reconocimiento de esta tripolaridad y que no nos extrañe que muy pronto se haga un G3 entre ellos, que Sí, va a superar claro. al G7 sin ninguna duda. Fabián, impresionante la descripción de los escenarios. Y México, mientras tanto, ¿en qué debería de estar enfocado? ¿En qué debería de estar trabajando? Porque Plan México, porque los chips, la seguridad, pero deberíamos tener un plan geopolítico internacional de posicionamiento claro. A mí me parece que sí, y no lo veo, desafortunadamente, ni lo leo. Es decir, todo lo que dice el gobierno y todo lo que se escribe por parte de las personas que conforman el gobierno, yo no los veo preocupados en eso. Cada quien trae su tono en una partitura que está completamente desarticulada. Yo abonaría porque, y lo he recomendado a algunos amigos y personas que trabajan en el gobierno, ¿por qué no se arma una narrativa de Estado? A ver, analicemos estos elementos, veamos dónde podemos jugar, cómo podemos jugar, armemos una narrativa de Estado y lo primero que tenemos que atender es el problema que tenemos con nuestro mejor y mayor socio comercial, que son los Estados Unidos. Es nuestro vecino, es nuestro socio comercial y Estados Unidos sí está muy preocupado por lo que está pasando en México. Ayer y hoy hubo el reconocimiento de dos cadenas televisivas importantes de los Estados Unidos, en donde hablan de los vuelos de reconocimiento de drones, si no me recuerdo, se llaman RQ-9, ¿sí? Que puede volar hasta 27 horas de autonomía, vuela a 15.000 metros de altura si la memoria no me es infiel. Y esos mismos drones que están utilizando en México, en territorio mexicano, se han utilizado para hacer ataques contra terroristas en en Medio Oriente, hablemos de Yemen y hablemos de otras regiones. Esos drones pueden estar artillados por misiles, hasta por, creo que son 9 o 10 misiles los que pueden cargar. Entonces, México, ¿qué tendría que hacer? Armar una narrativa global. Y por supuesto, me parece que mañana es la reunión
entre el secretario de Economía, el secretario de Seguridad con los Estados Unidos. Si no llevan un plan, cada uno por su parte y en un entorno de conjunto, en donde le estén ofreciendo a los Estados Unidos cooperación en materia de seguridad, nos van a poner los aranceles y quién sabe qué otras cosas más van a hacer, ¿eh? O sea, yo no tengo duda. La cosmovisión de hoy de Donald Trump, presidente en su segundo mandato en los Estados Unidos de Norteamérica, es por el bien de su país en el marco de un nacionalismo religioso. Es decir, adiós agenda woke, adiós agenda verde, regresa el petróleo como piedra angular de la estrategia de seguridad energética para el país y para el mundo. Y si México sigue metiéndole recursos a Pemex que no sirven absolutamente para nada y no vemos el petróleo como una punta de lanza que nos puede sacar de la crisis financiera en la que México está o estamos a las puertas de ella, no estamos actuando como debemos de actuar. ¿Tenemos que irles a ofrecer cuestiones en seguridad? Sí, pero también tenemos que irles a pedir qué hacer en tema de las armas. Oye, Estados Unidos, necesito que me pares las armas. Y nos van a decir, está bien, dime qué hago. No, pues tú páralas. No, a ver, yo sí les diría qué hacer. A ver, mira, tú no deberías de venderle armas a personas que tengan antecedentes criminales por delitos violentos, número uno. Número dos, deberías crear un registro de reventa de armas, porque hoy tú compras un arma en Estados Unidos y la puedes vender sin informarle a nadie. No, vamos a decirles que creen un registro y la obligatoriedad de ley para el que compra un arma le diga al registro, hoy vendí mi AK-47 a Juan Pedro, que es fulano de tal, aquí está su identificación y se la vendí en tanto dinero. Si eso no pasa, por eso hay tantas armas que no tienen trazabilidad, porque se pierde. Una vez que se adquiere el arma, ya no se sabe nada de ella. Que Vamos a llega a pedirles, México y nada, nada se sabe. vamos a pedirles ese registro, registro de venta de cartuchos. En fin, hay 25 o 30 cosas que les podemos pedir. Pero si solo les decimos o esbozamos en discursos chabacanos y faltos de contenido, armas por fentanilo, ellos nos van a decir, mira, para que tú vas a parar el fentanilo y le vas a hacer así, 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 y me vas a dar esto y vas a dar participación a los agentes de la CIA y va a participar la DEA. Hoy hay una nota en donde tienen 6 estrategias para el freno a las organizaciones criminales. Inteligencia, intervenciones asistidas con los mexicanos, intervenciones a larga distancia, en fin, ellos sí traen una estrategia, con todo respeto y cariño. México no la tiene, o yo no la conozco. Probablemente Omar García Harfuch trae una estrategia absolutamente coherente, absolutamente satisfactoria que les va a presentar a los Estados Unidos. Ojalá, ojalá pase eso. Y el secretario de Economía, ojalá también tenga una estrategia que les diga, a ver, vamos a hacer esto. ¿Tú crees que los Estados Unidos no saben que la balanza en materia de aluminio y acero es superavitaria para ellos? ¿Tú crees que no lo saben? Por supuesto que lo saben, Claudia, por supuesto que lo saben. A ver, si ellos tienen consejos asesores para todo tipo de tópicos de lo que se ofrezca, no va a tener un asesor que le diga a Trump, nuestra balanza es superavitaria y si usted le pone los aranceles, nos va a dañar en esto, en esto, en esto. Sí, nomás que la simetría de las economías, el tamaño de las economías es demasiado grande. Si a Estados Unidos le va a causar un pellizco y le va a causar un moretón, México se va a desangrar. México se va a desangrar. Así, así como lo estamos oyendo. Y si eso lo llevan al terreno de los automóviles o de las autopartes, donde somos, las autopartes, ese es el tercer rubro de ingresos para México respecto del comercio con los Estados Unidos. La cosa está fea. Entonces, Sí. si no hay una estrategia global de Estado y una sola voz que esté sobre los temas con una narrativa coherente, más allá de cantar el himno nacional, no nos va a ir bien. Ay, Fabián, Fabián Medina, No te muchas preocupo, no te preocupes. No, bueno, pues sí, estamos preocupados, pero creo que los medios debemos contribuir
a darle cabida a voces como la tuya que están analizando esta situación y seguramente que nos escuchan en el gobierno, que nos escuchan las empresas. Por eso yo te agradezco mucho que estés aquí en Economía Social. ¿Algo más que quieras agregar? 4 de marzo, Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, se presenta pues la audiencia. ¿Qué se va a definir allá en Estados Unidos respecto a las armas y la demanda, Fabián? No soy ave de mal agüero ni pretendo serlo. La demanda se va a desechar. ¿Por qué? Si tenemos todas las evidencias, A ver, debemos tener una indemnización por parte de estas armerías, ¿no? ¿Qué es lo que se podría solicitar? mira, no voy a decir cosas que no vienen al caso, pero te voy a dar mi opinión respecto de otra cosa. 10.000 millones de dólares, la industria de las armas, ¿estaría en condiciones de pagarlas a México? Sí. La industria armamentística es una de las industrias con el mayor lobbying en Estados Unidos, en el Congreso. Invierten miles de millones de dólares, ¿sí? De dólares, miles de millones de dólares. En México el lobbying ni se conoce ya, porque todo, como todo era gastar, como todo eso no sirve, lo desecharon. No hay lobbying en México. Es pregunta, ¿tú crees que la asociación del rifle no va a tener a los lobistas que le estén diciendo a Trump, oye, no vamos a pagar 10.000 millones de dólares, eso es una locura, eso es una locura? Al rato te van a querer cobrar por acá, nos van a querer cobrar esto. Y si nos dejamos que nos cobren estos 10.000, mañana nos van a querer cobrar. Es decir, en la narrativa de Trump, que tiene una solidez de liderazgo demasiado fuerte, dijera yo, hasta autoritaria, dijera yo, ¿tú crees que va a permitir esa sangría cuando lo que está reclamando es que México pare el fentanilo? Y le decimos, es que no tenemos dinero, es que ayúdanos, es que eso no va a pasar. Pero la Suprema Corte de Justicia se supone que es un poder independiente, ¿no? Pues en Que, México también. bueno, yo estoy preguntando. Porque en el caso de los medicamentos con Purdue, con el laboratorio de los opioides, sí hubo una demanda que se ganó contra los laboratorios, ¿no? Eso fue importante. ¿Por qué no podría, en este caso, la Suprema Corte de Justicia estar libre de la influencia de estos cabilderos? Porque es un poder muy fuerte en los Estados Unidos. Son de esos poderes fácticos que no son institucionales, pero que se han institucionalizado. Y más en un país donde si algo vale es el dinero, son los que más gastan en lobbying en los congresos en Estados Unidos. Entonces, yo honestamente veo que la demanda se va a perder. Me parece que hay que dar otras batallas. Me parece que hay otros elementos para dar la batalla de otra manera. Esa demanda se concebió en México en un momento político importante y eran otros los objetivos, pero de eso no vamos a hablar. ¿Por qué no, Fabián? Cuéntanos cuáles eran los objetivos en ese No, 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 pues momento. frenar el tráfico ilícito de armas. No, mira, hay muchas formas, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Incluso me parece que ya lo había también comentado aquí. Si los Estados Unidos se voltean y nos van a decir, oye, nomás déjame decirte una cosa, los miembros de tu ejército, ¿sí? Tienen la posibilidad de comprar cualquier número de armas al año, al día, las que quieran. No tienen límite para comprarlas. ¿Por qué no se los limitas? Número uno. Número dos. Oye, por ahí se hicieron algunos estudios en donde se habla que de todas las armas que importa, porque el único importador de armas en México es la Secretaría de la Defensa. De todas esas armas que importa la Secretaría de la Defensa, se les pierde casi el 30%. Pues, ¿cómo que se les pierden? ¿Dónde se les pierden? Y nunca se sabe nada de ellas. Y ha habido eventos, como en Ayotzinapa, como en los sucedidos en la carretera de Tres Marías, en donde aparecieron armas
que han sido importadas legalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional. Por eso te digo que hay cosas que no hay que decir porque nos pueden pisar callos fuertes. Entonces pensé, a ver, tú no estás haciendo lo que tienes que hacer. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, en un grupo plural que yo presidía, se quedó la modificación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en donde se limitaba a todos los miembros de las Fuerzas Armadas en activo o en retiro, se les limitaba la compra y la venta de armas. Nunca pasó. Ahí luego te platico otro día por qué no pasó. Pero cuéntanos, entonces lo que nos estás diciendo es que hay un mercado negro de armas en México alimentada por armas que compra el ejército y que no deberían estar ahí. Hay, por supuesto que hay un mercado negro, no solo del ejército, de las procuradurías, de las policías, todas las armas que se aseguran en varios eventos delictivos pues presentan tres, pero se roban cinco, esa es la realidad. Y esas armas pues, pasan a posesión y se revenden. Las armas que venden en Tepito se anuncian en la Deep Web, armas por 2,000, por 3,000, por 5,000 pesos. Y muchas de esas armas, cuando les haces el seguimiento o les haces la trazabilidad, son de las Fuerzas Armadas o de las policías. Entonces, a ver, nosotros tenemos cosas que hacer en tráfico ilícito de armas, por supuesto. También nosotros aquí tenemos muchas cosas con las que debemos cooperar para que las armas ya no estén en las manos de los criminales. No estamos hablando de Barretts, de M15, no estamos hablando de R15, perdón, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de pistolas ligeras y pequeñas. Pero esas son las que importan las policías y esas se pierden. Y cuando se pierden, ¿a dónde se van? Pues ni modo que se deshagan. Y otra vez, en otras ocasiones que he tenido el gusto de platicar contigo, te he comentado, esos programas que alienta el gobierno de cambio de armas, por computadoras, por dinero, son un perfecto error, porque esas armas las deshacen, ¿sí? Y ya nunca se va a saber la trazabilidad de esas armas, no se va a saber si participaron en un evento delictivo, en dos, en cinco o en 10, simplemente las destruyen y se acabó. Eso es un error. Si les hicieran la trazabilidad a las armas con todas las herramientas tecnológicas que les tenemos que pedir a los gringos en el tono del tráfico ilícito de armas, que son el IBIS, el NIBIS, el E-Trace, el A-Trace, que son elementos tecnológicos para ver la trazabilidad de las armas. Y si todas las fiscalías y todas las secretarías de seguridad pública del país las tuvieran, otro gallo nos cantaría. Por eso sí Querido Fabián, hay es que cosas que pedirles a los gringos. sí, hay que pedir a los gringos y también cosas que hacer aquí. Fabián Medina, abogado, experto en seguridad nacional, muchísimas gracias por esta conversación con Revista Fortuna, con Economía Social, con Astillero. Gracias por tu tiempo y por la confianza para platicar de estos temas. Ojalá que regreses pronto aquí a Economía Social. Siempre es un gusto para mí, querida Claudia. Saludos a Julio y por supuesto, cuando sea necesario, cuando ustedes quieran, yo con mucho gusto comparto con ustedes conocimientos que tenemos y conocimientos que todos los días vamos abrevando de la realidad internacional que estamos viendo, que es vertiginosa. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias, Fabián Bueno, Medina. todo. Hasta pronto. Adiós. ¿Qué tal la conversación que nos deja sin aliento con Fabián Medina? Tantos temas de los que se deben hablar. Se necesita, claro, una clase de geopolítica internacional para entender todo lo que está pasando con Ucrania, con Rusia, con México. México tiene recursos impresionantes. Litio, tenemos petróleo, tenemos agua, tenemos generación de electricidad y en próximos programas vamos a hablar sobre el Comité de Dominancia, el Consejo de Dominancia Energética. En Revista Fortuna les recomendamos la nota que hicimos sobre este tema, porque sin duda, cuando vivimos la pandemia y pensamos que iba a detonar un nuevo orden mundial, de verdad que no nos imaginábamos esto, que Estados Unidos quisiera reescribir de muchas maneras, ordenada, administrada, su huella hegemónica en el mundo. Amigos, gracias por todos sus likes. Estoy contestando en el chat los comentarios. Gracias por acompañarnos. Gracias a Yared Arciniega en la producción, nuestra enviada a la
conferencia matutina todos los días en Presidencia de la República. El viernes Yaret va a estar con nosotros para platicar con ustedes de cómo nos ha ido allá en Presidencia de la República. Por lo pronto les pido por favor que se queden aquí en Astillero. Tenemos muchos contenidos y no olviden sintonizar Canal 11 Televisión Pública, el debate de los medios públicos, coyuntura. Hoy vamos a platicar, hoy no me toca estar, vamos a ir rotando la participación, pero mi querida Aleida Hernández va a estar a cargo de la moderación de una mesa de análisis que no tendrá desperdicio sobre el Infonavit y también, por supuesto, el proceso de elección de jueces a través de voto popular. Así es que quédense con Astillero y si pueden vayan a Canal 11 que dirige Renata Turren. Nosotros nos vemos el viernes, vamos a hablar de volatilidad de mercados y hasta la próxima. Se despide su amiga Claudia Villegas.